Bienvenidos. Okay, so go ahead. We can start now. Great. Well, I'm glad to be back with all of you. And for anybody who hasn't heard me before, it's good to be with you. Para los que no me han escuchado, que he estado con ustedes acá antes, es un honor estar con todos ustedes aquí hoy. I was doing some teaching recently to a group of women about how to be present with others in ministry. Yo estuve haciendo un estudio con algunos hermanos y hermanas acerca de cómo estar presentes en el ministerio con otros. And I think there's actually some principles from that are beneficial to you today. Y sé que hay algunos principios de los cuales podremos aprender que pueden ser beneficiosos para ti el día de hoy. Some of the things I want to share come from my experience as a hospital chaplain. Una de mis experiencias de lo que te voy a compartir acá o el por qué te voy a compartir esto fue mi experiencia como capellán en un hospital. I have the honor of getting to minister to people who are sick in the hospital, undergoing surgeries, or even for ministering to families of those who have recently passed away. Tuve el honor de poder servir a personas que estaban hospitalizadas y que iban a ser operadas o que estaban convalecientes, incluso con familiares cuyos pues pacientes habían muerto ya. It's very difficult work, but I do believe God has called me into it. Es un trabajo bastante difícil, pero creo que Dios me ha llamado a hacer ese ministerio. It's very difficult to see people's emotions being out of control. Es muy difícil ver cómo las emociones, ver a las personas cuando pierden el control de sus emociones. It's difficult to see people who are hopeless. Es difícil ver personas que están desesperadas y sin esperanza. It's difficult to sit with people who are praying for miracles, but only getting sicker. Es difícil el sentarte con personas que están esperando esperando y creyendo por un milagro, pero cada vez se van poniendo más y más enfermos. But I think many of you understand situations like this too. Y creo que la mayoría de ustedes entiende situaciones como esta. You have family members that are struggling. Tienen miembros de su familia que están batallando. You have fellow inmates that are struggling. Tienen hermanos internos que están batallando. You have people in your life that you can bless with your life. Tienen personas en sus vidas a quienes pueden bendecir con su propia vida. And so I want to encourage you in the ministry that you have to those around you. Entonces quisiera animarte en el ministerio que tú tienes para con esos que están alrededor tuyo. And part of how we minister is that we fill up our own souls with closeness to God. Y la parte más importante de cómo servimos es cuando aprendemos a llenar nuestra propia alma con las cosas de Dios. So that's what I want to talk through today. Entonces, eso es de lo que te quiero hablar el día de hoy. Some first, how we can see people in their hardship and walk with them. Primero, cómo aprender a ver a las personas que están en una tribulación fuerte y caminar junto con ellos. But also how important it is for us to have a good relationship with God ourselves in order to minister. Pero también, qué tan importante para nosotros es el tener una relación íntima y profunda con Dios para poder hacer el ministerio. So my first point is when we are ministering to others, we must see their soul. Entonces, el primer punto es que cuando estamos ministrando a otros, lo primero que tenemos que aprender es a ver sus almas.
We need to see more than just what's happening in their physical body or what kind of background they come from. Tenemos que aprender a ver más que lo que ven nuestros ojos en sus circunstancias físicas o en su trasfondo personal. We have this saying that you can be superficial or only skin deep, which means that it's not helpful. It doesn't see the soul. Hay acá un, que se llama, un dicho que que se llama, dice que nada más llegas hasta la piel. Esto es que eres superficial, que no puedes ver más allá de lo que tus ojos ven y no puedes ver el alma. We make distinctions between humans because of race or culture, because of being women and men, or old and young, and these things separate us from being able to engage with the soul. Y lo que se nos hace, lo que nos dificulta más el que podamos conectarnos o enlazarnos con el alma de las personas es que hacemos diferencias entre hombre y mujer, anciano y joven, niño, adulto, entre una raza y otra, un color y otro. And the more that we can see the soul, the more we see God's heart for those souls. Y lo más que podemos ver las almas, lo más que podemos conocer el corazón de Dios, qué es lo que Él siente por esas almas. When we watch how Jesus walked on the earth and we read about the stories of him, we see that he could see people's souls. Cuando nosotros examinamos los episodios de la vida de Cristo en donde Él tenía contacto con las personas, podemos claramente ver que Él podía ver el alma de las personas. Other people used labels like tax collector or prostitute. Porque la mayoría de la gente los etiquetaba como cobradores de impuestos, prostitutas. All the rest of the society could say is these labels that they would put on them to put them down and dismiss them. Todas esas etiquetas eran puestas por la sociedad para discriminarlos, para simplemente ponerlos abajo, descalificarlos. We have ways of talking about people that dismiss their humanity. Tenemos formas de hablar o maneras de hablar de las personas que simplemente les quitan lo humano, los We're only deshumanizan. looking at their bad reputation, or we're only seeing skin deep for what they look like on the outside. Porque solamente estamos viendo su mala reputación o sus malos actos y simplemente estamos llegando hasta la piel. But what we read in the scriptures is that we are made in God's image. Pero lo que leemos en las escrituras es que todos hemos sido creados a imagen de Dios. And when he made us, he said it was very good. Y cuando Él nos hizo, Él, ahí dice que era algo muy bueno. God made no exceptions for those who are prostitutes to not be very good. Dios no hace excepciones como si las prostitutas no fueran tan buenas. He is not pleased with our behaviors in different circumstances, but he does not say that this is a bad person and write them off. Claro, a Dios no le agradan muchas de nuestras conductas y mucho de nuestro comportamiento, pero eso no significa que seamos personas malas o que seamos de baja calidad o diferentes. God even tells stories of coming to his people to save them in their sin. Nos cuenta la Biblia muchas historias de cómo Dios viene a las gentes para salvarlos de sus pecados, en sus pecados. And Jesus constantly sees people in their place of brokenness and meets them there. Y Jesús siempre encontraba a las personas en su lugar de quebranto y dolor y se encontraba allí con ellos. I think this is the powerful story that we carry in our own souls to be able to minister to others. Esta es una historia poderosa que debemos nosotros llevar en nuestra propia alma para aprender a ministrar a otros. I know that God Almighty has cared for me, Jason, even though I don't deserve it. Sé que el Dios Todopoderoso se preocupa
por mí, aun cuando sé que no lo merezco. And I want others to know of God's love for them, just like I've found. Y yo quiero que otros conozcan el amor de Dios así como yo mismo lo he encontrado para mí. So part of why I think it's so hard for us to sit with others in pain is because of a ancient heresy in Christianity, Our what? an ancient heresy of false Ah, belief. yes, I got it. Ancient heresy, yes. Heresy, yeah. Una de las razones por las que los cristianos nos comportamos así y tenemos esta actitud para con otros es por una herejía ancestral en el cristianismo. And this wrong belief was that the material world is evil. Y esta es una creencia equivocada de que el mundo material es malo. That we are seeking to only be in the spiritual realm, even though we live in a material world. Que aun cuando vivimos en un mundo material, nuestra meta debe ser vivir en lo espiritual nada más. This false belief is that material and spiritual should be deeply separated. Esta falsa creencia enseña que la vida espiritual y la vida terrenal o material deben estar profundamente separadas. This belief comes from frustration with temptation to sin in our bodies. Esta creencia falsa viene de la frustración por las tentaciones que experimentamos en nuestros cuerpos. We may become frustrated that our bodies are addicted to sex or to drugs. Tal vez nos hemos frustrado porque nuestros cuerpos se han hecho adictos al sexo o a las drogas. We may be frustrated that our minds are driven by our desires to eat. Puede ser que estamos frustrados porque nuestra mente nos tiene atados a comer y estamos enfocados en eso. We find our bodies to be weak-willed, and so we fight against them. Encontramos que nuestros cuerpos son débiles y que tropezamos una y otra vez y entonces nos clasificamos como malos. But the correct response is not to only be spiritual. Pero la respuesta correcta no es únicamente enfocarnos en lo espiritual. This heresy was called Gnosticism. Esta herejía se conoce el día de hoy como gnosticismo. And Gnosticism incorrectly splits spiritual from material worlds. Y el gnosticismo incorrectamente separa totalmente el mundo espiritual del mundo material o natural. This can lead us to hate our bodies. Esto nos puede llevar a odiar nuestros cuerpos Or hate the world that we live in. o a odiar el mundo en el cual vivimos. That's not what God says about the world in the beginning. Pero eso no es lo que Dios dice acerca del mundo en el principio. God says that it was created good. Dios dice que cuando creó el mundo dijo que era bueno. Yes, it is broken. Sí, está roto. Yes, the desires of our bodies are broken. Sí, los deseos en nuestro cuerpo están rotos. But to write it all off as evil is incorrect. Pero catalogar todo nuestro ser y todo el mundo como malo es incorrecto. And if we only focus on the spiritual, we will miss certain things. Porque si nada más nos enfocamos en lo espiritual, nos vamos a perder y vamos a ignorar muchas otras cosas. Today, this heresy, this false belief is still in our society. Hoy esta herejía, esta falsa creencia sigue dominando nuestra sociedad. We seek perfected bodies. Buscamos cuerpos perfectos. We want to have some secret knowledge that will lead us to a higher level of spiritual being. Queremos aprender conocimientos secretos que nos lleven a un nivel
mental más elevado. We think that a certain piece of education will help solve our problems. Creemos que si conseguimos cierto grado de educación, eso va a resolver todos nuestros problemas. Some of these things come from the scriptures, but it gets misused. Algunas de estas cosas las basan en las escrituras, pero están fuera de contexto. Surely our minds are good to lead us to God, Ciertamente nuestras mentes son buenas para llevarnos a Dios, but they also can mislead us. pero también nos pueden desviar de Dios. Surely education helps us to walk a better life, Claro que tener una mejor educación nos ayuda a tener una mejor vida, but there are spiritual forces at work so much greater than what we have willpower over. pero hay fuerzas espirituales que trabajan de tal modo que nuestra voluntad no sirve de nada. In my ministry, I may struggle with trying to divide the spiritual from the body. En mi ministerio personal he tenido problemas para poder separar o poder conciliar el cuerpo con la mente. A few times I've been invited into hospital rooms where the patient was not alert or awake. They could not understand or hear anything I said. A veces me han pedido que yo vaya a orar por algún paciente que está en su cama, pero está totalmente inconsciente y sin conciencia. I walked into the room and there was a body on the bed with no family in there. He caminado allí hacia ese cuarto y hay un cuerpo allí en la cama, pero no hay ningún familiar ahí. There's so little life left in this person. Ya está a punto de pues morir, hay demasiada poca vida en esta persona, And yet I'm still called to minister in this situation. pero a pesar de eso, yo sigo siendo llamado a ministrar esa persona en esa situación. I believe that because I believe this person still has a soul. Yo creo eso porque yo estoy convencido de que esa persona todavía tiene un alma. The body in the room is still has life. El cuerpo en el cuarto del hospital todavía tiene vida And I must see their soul. y debo ver su alma. And how I minister is not through words. Y cómo ministro no es a través de palabras, It's not through having the right scripture verse in that moment. no es tener el versículo adecuado y apropiado para ese momento. My ministry is through my presence. Mi ministerio es a través de mi presencia. My presence is to be compassionate. Mi presencia debe ser compasiva. My presence is to be prayerful. Mi presencia, prayerful. Prayerful. Mi presencia debe ser en una actitud de oración. My presence is to be honoring of this person. Mi presencia debe ser de honrar, de respetar a esta persona. Just because they are not conscious does not mean I can go and crack jokes and make loud noises and walk out of the room without doing anything. Solo por el simple hecho de que la persona no esté consciente y no me oiga, no quiere decir que yo me voy a poner ahí a hacer ruido y a pues ponerme a contar chistes y hacer lo que yo quiera. So why do I bring up this story? Entonces, ¿cómo puedo encajar eso en la historia? Because I think it brings out some false beliefs that I have about what ministry is. Y es por causa de que algunos tienen una mala creencia acerca de lo que el ministerio es. I think that I don't have anything to offer if they can't hear me. Porque pensamos que no tenemos nada que ofrecer si no nos pueden escuchar. If I can't bring some special thing to tell them, then I'm not being helpful. O sea, pienso que si no tengo algo especial y específico para darles, entonces no soy de utilidad. But that's not true. Pero eso no es verdad. Because their soul and body are still entwined.
porque el cuerpo y el alma aún están presentes ahí. And in your life, you'll encounter people that it may be very difficult to see the entwined soul too. Y en nuestra vida a veces nos encontramos con personas a quienes es muy difícil poder ver su alma. Someone may not be able to hear for different reasons. Algunos puede ser que no puedan escuchar por diferentes razones. They may be conscious, but they may be very hard-headed. Pueden estar conscientes, pero pueden estar sordos o tener dificultades para oír. They may pretend that they can't hear anything you say. Y puede ser que hasta finjan que escuchan cada palabra que les dices. They may not listen to the sermon you want to preach to them. Es posible que su actitud sea de que no quieren escuchar el sermón que les quieres predicar. They don't want to hear anything of this word of God, Ellos no quieren escuchar nada de esta palabra de Dios, but you can still minister pero tú aún les puedes ministrar, because we carry the Spirit of God within us. porque nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros And we have the ministry of presence y tenemos el ministerio de su presencia. to be with people in a compassionate way is meaningful. De estar con la gente con una actitud compasiva es muy significativo. We see this constantly throughout Jesus's ministry. Vemos esto constantemente en todo el ministerio de Jesús. He's journeying along his way and he says he's stopped and he has compassion on them. A través de sus recorridos que él hacía frecuentemente, él se detenía y mostraba compasión. Sometimes Jesus ministers not with a sermon, Muchas veces el ministerio de Jesús no era con un sermón. sometimes it's not even a miraculous touch. A veces ni siquiera era un toque milagroso. Sometimes it's a compassionate look that validates the pain they're in. A veces era simplemente una mirada compasiva que sanaba el alma. You all have people in your life that are hurting. Todos nosotros tenemos gente a nuestro alrededor que está lastimada, herida. You have access to minister to people that are very difficult to reach. Tenemos acceso a personas que son muy difíciles de alcanzar. But God wants you to be part of his mission to minister to the people in your life. Pero Dios quiere que tú y yo seamos parte de su misión de ministrar a las personas con su presencia. He wants you to keep working against the difficulty that it is to see them in this state. Quiere que tú, aun cuando sea difícil, estés allí y que procures ministrar a su alma. We may not get applause or credit for sitting with people that Posiblemente- cannot respond, Posiblemente no vamos a ser aplaudidos o se nos va a dar crédito por ministrar de esta forma a personas que no responden. Jesus even got criticism for hanging out with prostitutes. Jesús mismo fue criticado por juntarse con prostitutas, But he knew that ministering to them was important work. pero él pues sabía que ministrarlas a ellas era algo que necesitaban, era un trabajo importante. And so it's important for us to keep learning how we can quiet our own souls to care for others. Entonces, es significativo para nosotros que aprendamos a cómo ministrar a las almas de las personas. Other times when I'm called into the hospital, it's after a death. Otras veces cuando soy llamado al hospital es cuando hay una muerte. Nearly every week I sit with someone, a family of someone who has passed away. Casi cada semana me siento con algún familiar de un paciente que ha muerto. It's a very unsettling thing to be around the dead. Es algo muy extraño, muy incómodo estar alrededor de la muerte.
but I think it's good for me to realize that this is where we are all headed. Pero creo que para mí es bueno darme cuenta que ahí es precisamente donde yo debo estar. It's uncomfortable, but because it's part of the brokenness of sin. Es incómodo porque es parte de las consecuencias del pecado. And if I just choose to not think about death, it won't make it stop. Y si yo simplemente decido ignorar la muerte, no la podré detener, no va a pararse. We can hide difficult things from our minds, but it doesn't make them go away. Podemos hacer desaparecer las cosas difíciles e incómodas de nuestra mente, pero eso no va a hacer que se vayan. So this is a blessing in my life as a reminder of how short life is. Y esto para mí es un recordatorio en mi vida y es una bendición que me recuerda y me refresca qué tan corta es la vida. Seeing the dead reminds me that I am not God. Ver a los muertos, a los que mueren, me recuerda que no soy Dios. This is a reminder that only God is God. Me recuerda constantemente que solamente Dios es Dios. And I am a weak, small person. Y yo soy una persona débil y muy pequeña. Even so, God gives me something to offer in these moments. Aun cuando Dios me dé algo que ofrecer en esos momentos difíciles. Oftentimes when I come to minister to families after their loved one has passed, I'm quiet for the first 30 minutes or an hour. Lo que normalmente hago cuando voy a ver a algunos familiares que han perdido a un ser querido, lo primero que hago es la primera media hora o una hora simplemente es estar en silencio. There are not many words that help people when they grieve their loved one. Cuando alguien pierde a un ser amado, no hay muchas palabras que los puedan ayudar realmente. Not much of what you say will help their suffering. No importa cuántas cosas les digas, eso no va a aliviar su sufrimiento. But that's why we must remember that our presence matters. Pero ahí es precisamente cuando debemos saber que nuestra presencia es importante. God does not call us to have a special word in every situation. Dios no nos ha llamado a tener una palabra específica y especial en cada situación. Sometimes we minister quietly through our presence. A veces ministramos mejor quedándonos callados y simplemente estando presentes. We wait for someone to ask a question. Y simplemente esperamos a que alguien haga una pregunta. We show God's love through our eyes. Mostramos suffer. también el amor de Dios a través de nuestros ojos a los que sufren. And as we suffer alongside someone who is suffering, it helps them. Y cuando de verdad nos duele y estamos sufriendo el dolor de ellos, eso los ayuda mucho. It's not easy. No es fácil. When I walk into a room and everyone is crying from a recently passed loved one, I have to make a decision. Cuando yo entro a un cuarto donde está lleno de familiares que están desconsolados, llorando, desesperados porque acaban de perder un ser amado, no es algo fácil. I can make a decision to stay. Y eso me obliga a mí a tomar una decisión. Okay, go ahead. I can stay away from their emotional pain with distance. Puedo tomar la decisión de alejarme y no involucrarme en su dolor y sus emociones dolorosas. I can choose to let it be their pain only. Puedo escoger, simplemente los dejo con su dolor y que se les pase. Or I can take a risk. O puedo tomar un riesgo. I can look into their eyes and feel their suffering. Puedo verlos a los ojos y sentir su sufrimiento. I can hear their pain and feel it with them. Puedo escuchar su dolor y yo dolerme junto con ellos.
I can listen to what they want to say. y puedo escuchar todo lo que ellos tengan que decir, Even if it doesn't make sense. aun cuando parezca que no tiene sentido. You too have an ability to minister where it's messy. Ustedes también tienen esa habilidad de poder ministrar donde todo está echado a perder. It may not be the smiles of a church service. Obviamente, pues no va a ser en las sonrisas de una reunión de iglesia, People hasn't done their hair and put on collared shirts. en donde la gente se ha puesto su mejor ropa y tiene su mejor sonrisa. But you're able to be God's witness wherever you are. Pero tú puedes ser un testigo de Dios en donde quiera que estés. And you can prayerfully invite God into those situations. Y puedes en oración pedirle a Dios que sea Él que se manifieste a través de ti en esas situaciones. The book of Job tells us of a man who suffered greatly. El libro de Job nos cuenta de un hombre que sufrió grandemente. He lost almost everything. Él perdió casi todo en su totalidad. He was not only wealthy, but powerful in the land he lived in. Él no solamente era sano, sino era poderoso y era muy rico, era el más rico de toda la tierra donde estaba. He was not only wealthy and powerful, but he was also well honored in his society. No era únicamente poderoso y rico y estaba sano, sino que era muy respetado y muy espiritual. He was a good man, Él era un buen hombre, but God allowed everything to be taken from him. pero Dios permitió que todo le fuera arrebatado. All of his goats were stolen. Todas sus cabras fueron robadas. All of his cattle were stolen. Todas sus vacas fueron, bueno, todos sus ganados fueron robados. All of the oxen and the donkeys were stolen. Todos los bueyes y los burros fueron robados. His children were all in one house when it collapsed and killed them. Sus 7 hijos estaban todos juntos en una casa cuando la casa colapsó y los mató a todos. And then on top of that, he got a disease. Y encima de todo eso le vino una enfermedad grave, where even his skin had open wounds on it. cuando una tan grave que su piel estaba abriéndosela y estaba pues cayéndosele. Job had lost his health, his wealth, Job había perdido su salud, su riqueza, it seemed like he had nothing left. ya parecía que no le quedaba absolutamente nada. He had a few friends come to visit him. Y entonces vinieron unos amigos a visitarlo. And their first reaction was very good. Y su primer reacción fue muy, muy buena. This is what the Bible says they did. Esto es lo que la Biblia dice que hicieron. Job 2:11 through 13. Job capítulo 2, versículos 11 al 13. Should I read it? Yeah, go ahead. Ok. Dice, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. They come and show him sympathy and comfort him. Vinieron y le mostraron simpatía y lo confortaron. They wept with him. Ellos lloraron con él.
They sat with him on the ground for 7 days. Se sentaron con él en el suelo por 7 días. No one spoke a word to him. Nadie habló una sola palabra a él. They knew their friend was suffering greatly. Sabían que su amigo estaba sufriendo grandemente. They knew that words wouldn't bring hope at that point. Sabían que las palabras no iban a traer ninguna esperanza en ese punto. But then when the words come, it gets tough. They should have be quiet. Pero luego cuando las palabras llegaron, le digo que se debieron haber quedado callados. Maybe they thought that they earned their chance to speak by 7 days of quiet. Después de 7 días de guardar silencio, pensaron que se habían ganado el derecho de hablar. Most of the book of Job is conversations they had with Job. La mayor parte del libro de Job son las conversaciones que tuvieron con Job. We read long dialogues of them trying to diagnose why Job was suffering. Que son diálogos muy largos en los cuales están tratando de diagnosticar la causa por la cual Job está sufriendo. They were trying to understand themselves why Job could have lost everything. Estaban tratando de entender por sí mismos por qué Job tuvo que perderlo todo. And the only reasons they could come up with was that Job must have been an unjust man. Y la única explicación que encontraban era que Job tenía que haber hecho algún pecado, alguna injusticia. They would say things like, Job, you must have been secretly oppressing your servants. Y le decían cosas como estas: Job, tú en lo secreto debe ser que oprimiste a tus siervos. Job, you must have been taking advantage of your customers. Job, a mí se me hace que tú le sacaste ventaja, que tú te aprovechaste de tus clientes, abusaste de ellos. You must have had some hidden evil practices. Otro, no, tú has de tener un pecado oculto, por eso te pasó eso. And this is God judging you for that. Y Dios te está juzgando, por eso te está castigando, Dios. But they were wrong. Pero ellos estaban equivocados. God had allowed Satan to persecute Job. Dios le había permitido a Satanás que persiguiera a Job. Job had been faithful. Job había sido fiel. He was still human. Él aún era humano. He was not perfect, Él no era perfecto, but God loved him. pero Dios lo amaba. And God was not punishing him. Y Dios no lo estaba castigando. When these friends had opened their mouths and tried to explain why Job was suffering, they were wrong. Cuando estos hombres estaban acusando a Job y tratando de descubrir por qué le había pasado eso, estaban totalmente equivocados. They would have been better to sit quietly with him. Lo que hubieran hecho fuese decidido que se hubieran quedado callados con él. Because ultimately God does speak to Job. Porque al final de cuentas Dios habló con Job. And God himself tells Job how he can grow. Y Dios le dijo personalmente a Job cómo podía él crecer. And in ways that God knew Job more deeply than his friends. En maneras de cómo Job podía conocer a Dios más profundamente que todos sus amigos. But sometimes we minister to others out of our own anxiety. Pero a veces ministramos a otros de nuestra propia ansiedad. We have a honestly good desire to care for our brother. Tenemos un deseo honesto de preocuparnos por nuestro hermano. You may want to care for that fellow inmate out of the goodness of your soul. Quieres bueno, te preocupas por esa persona, por ese que sufre, de la bondad de tu propio corazón. I may want to minister to a family in the hospital for good reasons. A veces yo quiero ministrar a alguna familia en el hospital por razones buenas. But there may be some mixed motives under the surface. Pero en la superficie hay algunos motivos mezclados. I may be
wrestling with my own anxiety. Posiblemente estoy yo lidiando con mi propia ansiedad. I think Job's friends were wrestling with their own questions. Yo creo que los amigos de Job estaban teniendo dificultades con sus propias preguntas. They believed that if you honored God, he would make you successful. Ellos estaban convencidos que si tú honrabas a Dios, no tenía por qué pasarte nada malo. And to see Job suffer didn't make sense. Y ver a Job sufrir no tenía ningún sentido. Instead of thinking a new way about how God can work, they tried to put Job into the evil category. En vez de, pues, pensar que Dios estaba en control y que Dios, por su sabiduría, sabía qué es lo que estaba pasando con Job, simplemente clasificaron a Job en una categoría como malo. We can all do this. Todos podemos hacer esto. We have ideas about how God should work. Tenemos ideas de cómo Dios opera. It makes us very uncomfortable when it's not happening the way we thought. Y nos hace sentir muy incómodos cuando Dios no se comporta como nosotros pensamos que debería comportarse. And we look for other reasons. Y buscamos otras razones. But that can lead us to a dangerous way to minister to others. Pero ese nos puede llevar a una manera muy peligrosa de ministrar a otros. When I was in training for chaplaincy, we would sit in groups to discuss situations. Cuando yo estaba en el entrenamiento para ser capellán del hospital, nos sentábamos en pequeños grupos para discutir situaciones específicas. I shared once of a situation when I was ministering to a woman and she started to cry. Yo compartí de una experiencia de cuando estaba ministrando a una dama y empezó a llorar. I got very uncomfortable with her tears. Yo me incomodé mucho por su llanto. So I tried to quickly wrap up the conversation so I could leave the room. Entonces traté de acortar la conversación y abandonar rápido el cuarto. But my peers showed me that I was actually abandoning her. Pero mi entrenador me mostró que en realidad yo estaba abandonándola a ella. She had finally felt safe enough with someone to share of a hard thing. Porque ella simplemente porque ella finalmente había encontrado a alguien con quien podría abrir su corazón y expresar sus emociones. She felt comfortable enough to be vulnerable. Se sintió lo suficientemente cómoda como para ser vulnerable. Her tears were not a sign of discomfort from me. Sus lágrimas y su llanto no eran una muestra de descontento hacia conmigo. She was entrusting me with those tears. Más bien, ella estaba manifestando su confianza para conmigo con esas lágrimas. And I should have stayed to sit with her in that pain. Y yo me debía haber quedado allí y sufrir junto con ella. I should have asked her more questions about why she was crying. Le debía haber hecho más preguntas de por qué estaba llorando para escucharla. I should have let her talk about her pain more. Le debía haber dejado hablar mucho y más acerca de su dolor. I should have sat with her in that pain. Me debía haber sentado con ella en ese dolor. I should have wept alongside her so she did not have to suffer alone. Debía haberme puesto a llorar junto con ella para que ella no llorara sola. But my own discomfort pushed me away. Pero mi propia incomodidad me sacó de ahí. And that's unfortunate. Y eso es muy desafortunado. Surely you have situations where you get in a conversation with someone who's hurting. Seguramente tú has estado en una conversación con alguien que está muy lastimado. They may express it through anger. Y puede ser que expresan su dolor con ira, con enojo. They may start to shout lots of bad words. Y empiezan a decir malas palabras y a insultar. Men don't like to cry as much.
A los hombres no se nos da mucho el llorar, but maybe that's how they express it. pero expresamos nuestro dolor de otra manera. And that's a very sacred moment as well. Y ese es un momento igualmente sagrado como el otro. Our job is to try to see the soul behind this expression. Nuestro trabajo es mirar el alma a través de esas manifestaciones de dolor. When someone is angry, they're showing that they're frustrated at being out of control. Cuando alguien está enojado y está en ira, simplemente está mostrando dolor porque ya todo se le salió de control. They don't have the control over their lives that they desire. Ellos no tienen el control sobre sus vidas que ellos desearían tener. We know that none of us has all that control over our lives. Y lo sabemos, nosotros estamos, pues, hemos experimentado que no tenemos el control sobre todas las cosas. Through our faith, we have something to offer. A través de nuestra fe tenemos algo que ofrecer. The scriptures tell us that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. La escritura nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. That if we trust in the Lord with all our heart, he can make our path straight. Que si confiamos en el Señor con todo nuestro corazón, Él puede enderezar nuestro camino. These are very helpful things for people in despair. Estas son cosas muy útiles para gente desesperada. But we have to attend what's going on in our own hearts to be able to see the other person. Pero tenemos primero que arreglar las cosas que están mal en nuestro propio corazón para poder empezar a ver el alma de las otras personas. Think for 1 minute. Piensen por un minuto. How do you react in situations where you feel uncomfortable? ¿Cómo reaccionas en situaciones en las que te sientes incómodo? Do you freeze up? ¿Te congelas? Do you try to run away? ¿Tratas de escapar? Do you try to change the subject? ¿Tratas de cambiar el tema? Or do you pray for God to give you the strength to stay in the conversation, even though it's hard? ¿O te pones a orar dentro de ti pidiéndole a Dios que te dé sabiduría y la fortaleza para mantenerte en esa conversación incómoda? I speak from experience of Yo te many hablo de mi propia failures. experiencia. Yo lo he pasado. It's very natural for us to try to run. Es lo más natural para nosotros simplemente tratar de huir. It's very natural for us to close up from the pain of others. Es muy natural para nosotros el cerrarnos al dolor de otros. But the more that we can be vessels of God's love, the more we don't have to rely on our own strength. Pero lo más que nosotros permitimos simplemente ser vasijas de Dios y que Dios nos use, lo mejor que podemos hacer las cosas porque es Dios que las hace. I'm not like a cup that can be poured out and then be empty. Yo no soy como una taza que puedo simplemente pues vaciar y pues dejarla así. I want to be like a pipe. Yo quiero ser como un tubo. I want to be the way that God's love gets to this other person. Quiero yo conectarme como una manguera y que el amor de Dios fluya a través de mí hacia la otra persona. And that pipe doesn't rely on its own strength. Y esa, esa manguera, ese tubo, pues no depende de su propia fuente. It cannot be exhausted. No puede It vaciarse, cannot run out. no puede acabarse. I'm merely being an ambassador of Christ. Tú y yo somos embajadores de Cristo, But it depends on being connected to God. pero todo eso depende de estar bien conectados con Dios. So part of how we overcome our own discomfort with people's pain is to be more connected with God. Entonces, la manera en cómo podemos nosotros resolver y superar nuestra incomodidad en las situaciones y con la gente es estar bien conectados con Dios. How do we get disconnected from God?
¿Cómo nos desconectamos de Dios? Sure, maybe we sleep in instead of reading our Bibles in the morning. Cuando nos quedamos dormidos en la mañana en vez de levantarnos un poco antes y leer nuestra Biblia. We may fall asleep when we were trying to pray. Cuando nos quedamos dormidos mientras estamos orando. It's hard to be connected to God. Es difícil estar conectado a Dios, But God wants to be with us. pero Dios quiere estar conectado con nosotros. And one of the greatest ways we get disconnected from God is through our sin. Y una de las cosas más grandes o más graves que nos desconectan de Dios es nuestro pecado. And not just big sins. Y no hablo de pecados escandalosos y grandes, nada más. It's not that God abandons us because we murdered somebody. O sea, no es de que porque ya asesiné a alguien, ya, entonces ahora sí me desconecté de Dios. It's not that God's abandoned us because we've committed violence against women. No es que nos desconectamos de Dios porque golpeamos a una mujer, fuimos violentos con una dama, But because so much of our being tends towards wicked thoughts and bad actions. o porque estamos cometiendo actos vergonzosos y le damos rienda suelta a nuestra mente. Even my thoughts of pride disconnect me from God. Porque hasta nuestros pensamientos de orgullo, soberbia o vanidad nos desconectan de Dios. When I think I'm living life in my own power, it means I'm not drawing close to God. Cuando yo pienso que puedo hacer las cosas por mí mismo, me estoy desconectando de Dios. And this is sin. Y esto es pecado. And sin takes us away from God. Y el pecado nos separa de Dios. So how are we ever going to get close to him? Entonces, ¿cómo nos vamos a volver a estar cerca de Él otra vez? Because this is a constant battle. Porque esta es una cuestión que debe ser constante. But God gives us the tools to return to him. Y es Dios mismo quien nos da las herramientas y el poder para regresar a Él. He tells us over and over again in the scriptures. Nos To dice confess our una y sins. otra vez en las Escrituras, confiesa tus pecados. 1 John 1:9 says, confess your sins, and he is faithful and just and will forgive us our sins Primera and de heal us Juan, from all unrighteousness. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Does this only happen once when we become Christians? ¿Esto nada más lo hacemos una vez cuando nos volvimos cristianos? I don't believe so. No lo creo. I believe that's constantly how we live as Christians. Yo creo que es algo que constantemente debemos vivir y practicar a medida que vivimos la vida cristiana. I will constantly fail God. Porque constantemente estamos fallándole a Dios. And to get close to him, I constantly confess my sin. Y para mantenerme conectado a Él, debo estarle confesando mis pecados constantemente. And there's so much freedom in confessing my sin. Y hay mucha libertad por confesar nuestros pecados. I don't have to hide it. No tengo que esconderlo. I don't have to bear guilt myself. No tengo que cargar con la culpa yo mismo. Because the more I carry guilt, the less I have to offer others. Porque lo más que yo dejo que la culpa se apodere de mí, lo menos que puedo ayudar a otros. I feel so bad, I don't want to run to God. Me siento tan mal que no quiero regresar a Dios. I feel so bad that I don't feel like I have something to offer others. Me siento tan culpable que siento que no tengo nada que ofrecer a nadie. But if I practice confession to God, he heals me. Pero si practico la confesión a Dios, Él me limpia. I don't have to go to the priest to confess. No tengo que ir con un sacerdote o un líder a confesarme. We read in the scriptures of the priesthood of all believers. Leemos en la escritura del sacerdocio de todos los creyentes. We have direct connection to God ourselves. Nosotros tenemos línea directa con Dios por nosotros mismos, cada uno.
by the grace and the work of Jesus Christ. por la gracia de la obra de Jesucristo en la cruz. But we need to take advantage of it. Pero tenemos que echar mano de eso, hacer uso de eso. We want to invite God to continually heal us. Tenemos que constantemente pedirle a Dios que venga y nos sane. And like watching your child grow up and make good decisions, God is proud of you when you can come to him. Y así como nosotros ayudamos a nuestros niños pequeños a que aprendan a caminar y somos pacientes con ellos y nos gusta cuando ya lo hacen, así Dios también se enorgullece cuando nosotros pues venimos a él y aprendemos. God would rather hear you confess your sin than for you to hide it and have to be found out. A Dios le complace más que le confieses tus pecados a que los escondas y finalmente salgan a la luz y te descubran. I walked in the room the other day and my son had poured cereal all over the table in the room. Entré una vez al cuarto un día y vi que estaba había pues cereal tirado por todos lados. I asked him, how did the cereal get all over the room? Y pregunté, ¿cómo es posible que el cereal está desparramado por todo el cuarto? And he said his brother did it. Y, y uno de mis hijos dijo, mi hermano lo hizo. But his brother was only 2 months old. Pero su hermano tiene 2 meses de edad. He blamed a baby that couldn't even move. Él culpó a un bebé que ni siquiera se puede mover. Because he felt bad about his actions. Porque él se sintió mal por sus acciones. I tried not to laugh as he told me this. Traté de contener la risa mientras él me decía esto. But as a father, I also wish he had just told me he did it and he was sorry. Pero como padre, pues tuve que enseñarle que me tenía que decir que él lo había hecho y que tenía que disculparse. I was very understanding. Era muy entendible, ¿no? He had just wanted a little bit more cereal. O sea, él simplemente quería un poquito más de cereal. And he had accidentally tipped up the whole box and spilled it Ya everywhere. accidentalmente se le había caído la caja y el cereal se había desparramado por todos lados. He's only 2 years old, Él solamente tiene 2 años. so I understand. Entonces yo entiendo perfectamente bien. And it is kind of funny what he did. Y es bastante chistoso lo que él hizo. But I still, in that moment, want him to take ownership of the fault. Pero a pesar de eso tenemos que enseñarles que tienen que tomar responsabilidad de sus actos. I want him to confess to me, Daddy, I did it. Yo debo enseñarle que me debe confesar, sí, papá, yo lo hice, aun cuando ya yo lo sepa. And in that moment, I can give him a hug and say, it's okay. Y entonces poder darle un abrazo y decirle, está bien, no pasa nada. I can show him that I still love him as we clean it up together. Mostrarle que lo sigo amando y no lo he dejado de amar mientras limpiamos todo, entre los dos todo. Hiding never gets what we need. Esconder, ocultar las cosas nunca nos va a conseguir lo que necesitamos. Our God is so understanding of our sin that he sent his own son to die for us. Nuestro Dios amoroso entiende también nuestro pecado y por qué pecamos, que envió a su hijo a morir en la cruz. Romans says, while we were still sinners, Christ died for us. Romanos dice que mientras éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. For God so loved the world, even while it was sinful, Porque Dios amó al mundo aún cuando era pecador, that he sent his one and only son. que envió a su único hijo. God does not wait for us to get our lives right. Dios no espera que nosotros arreglemos por nuestras fuerzas nuestras vidas. God does not wait for us to be clean shaven with a nice shirt on. Él no espera que nosotros nos limpiemos por nosotros mismos.
God does not wait for us to have all the Bible knowledge we need. Dios no espera que conozcamos toda la Biblia y todo lo que necesitamos. God wants to meet you right now, wherever you are. Dios quiere encontrarte ahora mismo en el lugar y la situación tal y como estás. He is patient and good. Él es paciente y bueno. He will walk with you. Él va a caminar contigo. He will gently instruct you in the way you should go. Él te va a instruir amablemente en el camino en el cual debes ir. He can put good people in your life to encourage you in your faith. Él puede poner gente buena en tu vida para animarte en tu fe. He can answer your prayers for good teachers to teach you the scriptures. Él puede contestar tus oraciones y darte buenos maestros que te enseñen la palabra de Dios. He can meet you in your prayers. Él te puede encontrar en tus oraciones. God is a good God. Dios es un Dios bueno. He is faithful and just to forgive us from our sins Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados and cleanse us from all unrighteousness. y limpiarnos de toda maldad. But we find so much freedom in repentance. Encontramos tanta libertad en el arrepentimiento. Look at King David's words in Psalm 51. Vean las palabras del rey David en el Salmo 51. I could read these every day. Yo puedo leer esto todos los días, Because even if I haven't committed adultery and murder, these words are meaningful. porque aun cuando yo haya cometido asesinato o adulterio, estas palabras son significativas. But they also show that however big my sins are, they're appropriate. Pero no importa qué tan grandes o pequeños mis pecados sean, hay esperanza. Because God did not give up on David even after he had committed adultery and killed the woman's husband. Porque Dios no se desilusionó ni se dio por vencido con David después de que él cometió asesinato y adulterio. He knew that he could go back to God. Él sabía que podía regresar a Dios. And this is what he said. Y esto es lo que él dijo. So you can read 51, 1-2. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, Salmo 51, 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. He's crying out to be cleansed from his sin. Está clamando a Dios que sea limpiado de sus pecados. Don't we all want that? ¿No queremos todos eso? Even if it's just because we had an angry thought towards another person. Aun si únicamente nuestro pecado puede tener un pensamiento de enojo hacia otra persona. Even when we feel guilty about a bad conversation with our spouse. Aun si nuestro pecado fue haber tenido una discusión y una mala conversación con nuestra esposa. Let us go before God and ask for his mercy. Tenemos que ir delante de Dios y clamar por su misericordia. He continues. You could read 3-6. Y luego sigue diciendo esto, versículos 3 al 6. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. He acknowledges his sin. Él reconoce su pecado. He doesn't hide it. No lo esconde. He doesn't blame a 2-month-old baby.
no culpa a un bebé de 2 meses. He says, my sin is mine, Dice, mi pecado es mío and I'm sorry, God, y lo siento, Dios, but you delight in truth. pero tú te deleitas en la verdad. He continues, Y continúa 7 through 12. del 7 al 12. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cleanse me, Límpiame, create me a clean heart, O God, dame renueva un espíritu recto dentro de mí. He wants joy and gladness back in his soul. Quiere el gozo, la alegría de vuelta a su alma. The guilt is too much to bear on his own. La culpa es demasiado pesada para seguirla cargando. Cast me not away from your presence, No me eches de delante de tu presencia. that's the risk of our sin. Ese es el pecado, ese es el riesgo de nuestros pecados. But by confessing this sin, he's saying, God, let's be together again. Pero al confesar su pecado le está diciendo, Dios, estemos juntos otra vez. I want to be released from the weight of this guilt. Quiero ser liberado del peso de esta culpa. I'm not strong enough on my own. No soy lo suficientemente fuerte por mí mismo. Restore to me the joy of your salvation. Restaura a mí el gozo de tu salvación. And then he moves to outward thinking. Y después se mueve a nuestros pensamientos. He says, this isn't just about me. O sea, esto no es únicamente acerca de mí. Verse 13, then I will teach transgressors your ways. Porque dice en el versículo 3, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. He's immediately thinking of how he wants to serve others out of the ways God has blessed him. Inmediatamente se pone a pensar en cómo va a servir a Dios en agradecimiento por su perdón. So 13 through 15. Entonces, del 13 al 15 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. He's allowing God's work to transform others as well. Está permitiendo que la obra de Dios en él transforme las vidas de otros también. Verse 16 and 17. Versículos 16 y 17. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. We don't have to please God by creating something beautiful enough for him. No agradamos a Dios por crear algo lo suficientemente bueno para él. We don't have to do some grand sacrifice to make him happy with us. O haciendo grandes sacrificios para que esté contento con nosotros. We can come to him in our brokenness. Podemos venir a él en nuestro quebrantamiento. And when we come to him with a broken and contrite heart, he will embrace us. Y cuando venimos con nuestro corazón herido, él entonces nos abraza y eso le agrada. Like the father of the prodigal son, he stands with open arms.
como el padre del hijo pródigo que lo estaba esperando con los brazos abiertos. Jesus tells that this prodigal son had run off with his father's inheritance. Jesús nos cuenta que este hijo pródigo se había ido con toda la herencia de su padre He'd squandered it on the party life and prostitutes. y se dedicó a las fiestas y a las prostitutas. But when he returns home, the father has not forgotten that he was his son. Pero cuando él regresó a casa, al padre no se le había olvidado que él seguía siendo su hijo. The brother disowns his brother. El otro hermano estaba molesto con su hermano. He says to his father, "This is your son." Ni siquiera lo consideró suyo porque le dijo, este es tu hijo. But the father says, "You are both my sons." Pero el padre le ratificó, no, ambos, ustedes dos son mis hijos. Whether you're angry at your brother who has run away, ¿Tú estás enojado con tu hermano que se fue? or you have squandered my wealth on prostitutes and parties, Y que desperdició todos mis bienes en fiestas y en prostitutas. you are my son and I love you. A pesar de eso, tú eres mi hijo y yo te amo. This is a picture of how God sees us. Este es una ilustración de cómo Dios nos ve. We are invited to come back to his arms every day, Somos invitados a volver a sus brazos cada día, to accept God's love for us, aceptar el amor de Dios cada día, to feel the compassion of Jesus Christ, sentir la compasión de Jesucristo and to let that transform our hearts so that we can serve others. y dejar que eso nos transforme para que podamos entonces servir a otros. We remember that without God, we are nothing. Recordamos que sin Dios no somos nada. We don't have to compare, is my sin worse than your sin? No tenemos que andarnos comparando, mi pecado es peor que el tuyo o no es tan malo como el tuyo. We don't take pride in having not done what that guy did. No nos enorgullecemos o nos ensoberbecemos de, yo no fui tan malo como aquel, ¿no? At least I'm not as bad as that guy. O al menos no soy tan malo como ese otro, ¿no? If I'm connected with God, I can admit any wrongdoing. Si yo estoy conectado con Dios, debo entonces admitir cualquier pecado, pequeño I o grande. answer to God Almighty, Yo le respondo al Dios Todopoderoso. and I daily confess my sin to him so that he can cleanse me. Y yo todos los días le confieso mis pecados a Dios de manera que Él me pueda limpiar. When I do that, I have less anxiety in my own soul. Cuando yo hago eso, entonces puedo disfrutar bendiciones en mi propia alma. I carry less guilt throughout my day. Ya no llevo culpa en todo el día. And when I don't carry that guilt and anxiety, I have more to minister to others. Y cuando yo ya no estoy cargando esa culpa y padeciendo la ansiedad de la culpa, puedo entonces ministrar a otros. Like a pipe of God's love, I can offer God's presence to others. Como una manguera conectada a una llave y el agua corre, puedo entonces yo ministrar, ser un canal de bendición para otros. I can unclog the pipe from the sin in my life by confession. Cuando yo peco, desconecto la manguera, pero cuando confieso mi pecado, la vuelvo a conectar. Like a good plumber, God can remove the block. Como un buen plomero, Dios puede unir otra vez el tubo y se llama remover lo que esté obstruyendo. God gently restores us to usefulness. Y entonces restaurarnos para volver a ser útiles otra vez. He allows us to minister even when we don't have words. Y eso nos permite ministrar aun cuando no digamos una sola palabra. He allows us to sit with others even when they don't need to hear words.
nos permite que nos podamos sentar junto a otros que sufren cuando ellos no necesitan escuchar palabras. At the end of the story of Job, we see God speak directly to Job. En el final de la historia de Job, escuchamos cómo Dios le habla directamente a Job. He condemns the words of his friends for speaking poorly about him. Él condena las palabras de sus amigos por haber hablado pobre o inadecuadamente acerca de él, But he speaks directly to Job. pero habla directamente a Job. He says, Job, you are not God. Le dice, Job, tú no eres Dios. You're a good man, Tú eres but you un have your own hombre, failings, pero tienes tus propias fallas and I love you. y te amo. And he restores Job. Y él restaura a Job. He makes him twice as wealthy as before. Lo hace doblemente rico y próspero que antes. He gives him more children. Le da más hijos. Surely Job was still hurt by those past experiences. ¿What? Surely Job carried pain from those past claro, experiences. Claro, okay. Seguramente Job todavía recordaba el dolor de esas experiencias pasadas, But God was there with him. pero Dios estaba ahí con él. One way that we minister to others is allowing them to hear from God. Una de las formas en cómo podemos ministrar a otros es permitiéndoles que escuchen acerca de Dios. What if Job's friends had said, what is God saying to you? ¿Qué es lo que los amigos de Job dijeron comparado con lo que Dios dijo directamente? What if they had trusted God to have the right words to say to Job? ¿Qué si los amigos de Job, en vez de hablar por ellos mismos, hubieran confiado en Dios para decirle las palabras correctas? Sometimes our way of caring for others is to invite them to see God's perspective. A veces la manera en cómo podemos ayudar a otros es invitarlos a escuchar la perspectiva de Dios. I finish with this. Y quisiera terminar con esto. I have a spiritual director. It's a pastor who sits with me and talks. Tengo un director espiritual, un pastor que se sienta conmigo y platicamos. He listens to what's going on in my life like a counselor or a therapist. Él escucha todo lo que le cuento de lo que está pasando en mi vida como un consejero, como un terapeuta. But instead of giving advice or giving medication, he gives me a question. Pero en lugar de darme algún consejo o de prescribirme alguna receta, él me hace una pregunta. He always asks, what do you think God is teaching you in that? La pregunta que me hace, ¿qué es lo que tú piensas que Dios te está enseñando en esa situación? It's a perspective that's very helpful for me. Es una perspectiva que es muy útil para mí. Because I forget about God. Porque yo me olvido de Dios. I think the joy is my own. Pienso que yo tengo la razón y las cosas son como yo las veo. I start to think the suffering is all on my own. Me pongo a pensar que el sufrimiento lo estoy llevando yo solo. But God lets this brother in Christ show me a different perspective. Pero Dios, a través de este hermano, me muestra que hay una perspectiva diferente. God uses this man to help me see God. Dios usa a este hombre para ayudarme a que yo pueda ver a Dios. He invites me to see God at work in the good and the bad. Me invita a ver a Dios en lo bueno y en lo malo. And that's very good for me. Y eso es muy bueno para mí. That helps me a lot. Eso me ayuda bastante. And I hope your ministry can do that to those around you too. Y espero que en tu ministerio esto te ayude para que ayudes a aquellos que están alrededor tuyo. If God is with you and his spirit fills you, he can speak through you. Porque si Dios está contigo y estás lleno del Espíritu, Él puede manifestarse a través tuyo. You have a lot to offer to those around you. Él tiene mucho que ofrecer a aquellos que están alrededor tuyo. We are blessed to be a blessing. Para que tú
seas bendecido y de esa manera pueda ser bendición. May we continue faithfully. Que podamos continuar fielmente. Let me pray. Déjenme orar. God, thank you for this time today. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo en este día. We are so grateful for your love for us and for sending your son to come and die for us. Estamos muy agradecidos por tu amor y por haber enviado a Jesús a morir por nosotros. Thank you for revealing your heart through the word of God and through teaching us what you desire from us through the scriptures. Gracias por revelarte a nosotros por medio de tu palabra y por enseñarnos cómo podemos ser bendecidos y bendecir a otros a través de tu palabra. God, would you touch each heart listening to this today? Padre, bendice a cada corazón de los que estamos reunidos aquí escuchando en este día. God, would you fill them with your Holy Spirit? Llénanos, Padre, con tu Espíritu Santo. Would you be close to their broken hearts? Que tú estés allí cercano de los quebrantados de corazón. Would you forgive us and heal us from our sin? Que nos perdones y nos sanes de nuestros pecados. And help us be a blessing to those around us. Que nos ayudes a hacer una bendición a todos los que nos rodean. Help us to see the souls of those around us. Que nos ayudes a ver las almas de aquellos que están cerca de nosotros y sufren. And to be good ambassadors of Christ. Y así ser buenos embajadores de Cristo. In the name of Jesus, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amen. Bien. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo? Víctor Hugo. Víctor. Bueno. Ah, ahí está. Ya. Sí. ¿Quieres decir algo? No está Víctor Hugo, está nada más Toño. Ah, Toño. Bueno, Ah, ya está, espérame, ahí está. ¿Me quieres decir algo, Víctor Hugo? no, todo bien, Víctor. Todo bien, gracias a Dios. Nada más agradecerle al hermano por la Everything, enseñanza que nos da. everything okay, everything perfectly clear, and just to thank you for this precious teaching. Okay, Gracias, ¿tú, se llama Toño? No alcancé yo a conectarme, pero tengo una pregunta que se me vino ahorita a mi mente. Escuché que, no sé si dijo él, estar lleno del Espíritu. Ujú. Y esa es mi pregunta, ¿cómo puedo estar lleno del Espíritu? ¿Cómo puedo obtener esa llenura? ¿Leyendo? ¿Orando? Okay, he asked, okay, we have to be connected with God, and that's to be filled with this, with the Spirit, right? How can I fill myself from with the Spirit so I can help others? Great question. Part Muy buena is, pregunta. God says, draw near to me and I will draw near to you. Dice Dios, acércate a mí y yo me acercaré a ti. We take on the spiritual disciplines to get close to God. Necesitamos ejercitar las disciplinas espirituales para estar cerca de Dios. We read the word of God, we memorize the word of God, we listen to the word of God. Leemos la palabra de Dios, memorizamos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, We hear the word of God taught through faithful ministers. escuchamos la palabra de Dios de parte de otros. We draw near to God through solitude, quietness, through prayer. Nos acercamos a Dios a través de la meditación, de la oración, incluso de guardar silencio delante de Él. But part of how we get close to God is to remove the barriers. Parte de cómo nos mantenemos cerca de Dios es remover las barreras. I forget in my own life that sin is such a barrier to closeness with God. A veces se nos olvida que una de las peores barreras para poder estar conectado a Dios lleno del Espíritu es el pecado.
I feel ashamed of the way I spent money or the words that I used, and I draw away from God. A veces, pues usamos mal el dinero o pues decimos malas palabras o hacemos algo que es incorrecto y eso nos aleja de Dios. But God invites us to repent and return. Pero Dios nos invita a arrepentirnos y a regresar a Él. Amén. Ok, ¿alguien aquí en Zoom que quisiera pues comentar algo, preguntar algo? Yo, Beto, Adelante, Horacio. estoy preguntándome cómo le transmites esto a un joven de 14 años. I am asking myself, how can you transmit or communicate this to a teenager, a 14-year-old teenager, Sin ser religioso, evidentemente. without being religious? Obviously, he doesn't want to hear the word of God from me. That's a very difficult question. Esa es una pregunta muy difícil. Yes. I worked for many years with teenagers. Yo trabajé muchos años con adolescentes. And one practical tip is to try to create space where they feel more comfortable with you. Y una de las, pues, de los consejos claves es poder crear tiempos, digo, espacios que son como un puente entre tú y él. Some of our best conversations came after we had been playing soccer for an hour. Algunas de nuestras mejores conversaciones surgieron después de estar jugando fútbol durante una hora. Or after we had been on a long walk together or driving in the car together. O después de que habíamos hecho una caminata larga o habíamos pues conducido en el auto durante un muy buen rato. As you focus on compassionately loving them where they are before having to say something, they will be more open to your words. Cuando tú te enfocas en ser más compasivo en la situación en la cual están y en pasar tiempo con ellos y poder entenderlos, en vez de intentar darles pues consejo, ellos van a poder entonces abrirse a hablarte y entonces podrás ministrarlos. Even joking and silly laughter remove the barriers that make us not listen to others. A veces, pues con bromas o con chistes o plática informal, eso quita las barreras para que puedan empezar a comunicarse contigo. As you build the safety of connection, then it gives opportunity to talk about deeper things. Y a medida que vas construyendo con el pasar tiempo, pues con él en lo que le gusta hacer a él, vas construyendo conexiones que son un poco más profundas y que te permiten empezar a tener conversaciones más serias. And your prayerful presence always matters, even if they're not listening from your perspective. Y tu presencia y el tiempo que les dediques a lo que a ellos les gusta es lo más importante porque es la forma como puedes llegar a ellos. Ok, Uxama Gilberto, ¿querías decir algo? Levantaste la mano. Sí, fíjate que en psicología hay unas técnicas para hablarle a los jóvenes y es hablarle como en metáforas, o sea, no directamente, sino como nos hablaba Jesús, poner como una tercera persona y que de ahí vayan agarrando pues lo que les vaya sirviendo, o sea, respetar también su individualidad como seres humanos. Gilberto says that a good tip is to try to use parables, illustrations, to talk in third
from others or tell stories as Jesus did, and they will make the connections with that story to their lives. Yeah. Excellent Sí. point. Sí, ese es un buen punto. Well, I have a comment. My wife, she's called to women in prison, but that are psychiatric, mentally affected. They call him, people call them here, they are crazy. They are out, they are out of their mind. They don't understand anything. They are on their own world, or they only say silly things. But she's been visiting them for many years, and she goes and stay with them, play with them, gave them food, cakes, because they are they don't have conscience in their mind, but they like to eat a lot. And in that time, she speaks about Jesus to them, but she's totally she's totally convinced. She's not talking to their minds because they cannot understand, because they are bad, they are mentally ill, but she's talking to their souls. And many women have, after months or years, have recovered their consciousness and their mind, and have been healed from their illness. That's amazing, and that is true. All that you say is totally true. Le cuento que pues Blanquita, mi esposa, ella tiene el llamado con las inimputables, con las internas psiquiátricas, pues, que aquí denominan que están locas. Y ella, cuando ha ido y cuando les ha pues ministrado, ella sabe que no le entienden nada, porque algunas están en su rollo y otras simplemente hablan incoherencias, pero ella les lleva pues comida, les lleva pastel, pues les lleva allí, está, y porque digo, pueden estar locas, pero les encanta comer, ¿no? O sea, a todos nos gusta comer algo rico, ¿no? Y mientras está haciendo eso, les está hablando de Cristo y les canta y todo. Y hemos visto cómo muchas mujeres han recuperado la conciencia después de algunos meses o años, y cómo se han pues sanado de la enfermedad mental pues que ellas tenían, ¿no? Es un comentario que yo quería hacer, y todo lo que ahorita él enseñó es totalmente cierto, adecuado, y pues tenemos que ponerlo en práctica, porque sí funciona cuando tú puedes ver o tratar de ver el alma y dirigirte hacia el alma pues de la gente, en vez de lo que tienes enfrente. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, algún comentario para entonces ya orar y despedir? Ahí está. He's guilty from the cereal spread all over the room. Ahí está el culpable de que todo el cereal se haya tirado en el cuarto. I can't do anything. We human beings are like that since we are babies. I have twins, and one day they took my wife's cosmetics, and they open and they paint one to each other. When my wife entered the room and saw them
all painted and all that. And they were only one year. They were starting to walk. They were starting to, you know, explore. They had all the, you know, paints and, you know, cosmetic things in their hands. When she entered the room, they let all in the floor, and she asked, "What are you doing?" And both pointed one to each other. both from both sides, you know. They couldn't even talk fluently, but they were blaming one to each other what they were doing together. It's a human thing. And Yes, you see Adam and Eve blame each other. Yes, of course, Well, of course. Adam blames Eve and Eve blames the serpent. Yes. Sí, le cuento que esto es algo de la naturaleza humana, es algo que tenemos arraigado desde que pues nacemos, ¿no? Y le cuento que yo tengo gemelos. Cuando ellos tenían 1 año, ya empezaban a caminar, explorar, entonces de algún modo pues llegaron a todos los cosméticos de pues Blanquita, sus pinturas y todo, de algún modo abrieron, ¿no? Y se pintarrajearon y tiraron todo y o sea, hicieron ahí un desbarajuste terrible. Y cuando ella entró y los vio, lo primero que les dijo es, ¿qué hacen? Y uno al otro se señalaron, pues tiraron todo en el suelo y se señalaron así uno al otro. Todavía ni podían hablar bien, pero ya se estaban culpando y ya sabían lo que era la culpa, como diciendo, él es el culpable, él fue el que lo hizo, así es. Porque ella, pues, ella estaba haciendo algo en el otro cuarto, pero de pronto no escuchó nada. Y cuando hay silencio con un bebé, cuidado, está haciendo algo malo. Is that she went to the room because she was in the other room, but suddenly she didn't hear anything. And when babies are in silence, they are doing something wrong. So she went running. My twins are making something wrong, and they were doing something wrong. That's true. We also try to hide what is wrong, even though we don't know is wrong. O sea, les digo que desde niños, aun cuando ni siquiera sabemos qué es malo, en silencio tratamos de ocultar las cosas, ¿no? Así es. Algo, Susama, Dani, algo que pues quieras pues preguntar, comentar. Lo que dice, ¿no? Dios siempre va a ocupar a algún hermano para hablarte. Just to make, just to point what you said is totally true. God is always going to use another brother in Christ to talk to you. Y la verdad, pues es increíble como Dios te habla y te hace mención en lo que estás viviendo, porque es parte de lo que estoy viviendo. And it is amazing how God also speaks to you through preachings and teachings, because what you spoke is exactly what I am going through right now, and it seems that you were speaking just to me. Thank you. Praise God. A pesar de, pues sí, las adversidades, Dios siempre va a estar contento con tu servicio. That no matter if you sin and you fail one and another time and several times, while you confess and confess, you can see how God still loves you and how he cleans you and how through that you are having victory over sin. Sí, y nada, pues yo me siento también muy agradecido por estar en estas reuniones todos And los
I am very grateful to be able to be in these meetings every Monday, and especially when you teach. Sí, que pues muchas gracias. And thank you very much for letting God use you to bless us. Okay. And thank you for those kind words, and praise God. Muchas gracias por esas amables palabras, y la gloria sea a Dios. Amén, amén. Ok, pues bueno, aquí en el Facebook, we have 12 connected to Facebook, but there were between 10 and 18 connected at the same time. Everyone just say thanks, and we have 10 connected right now through YouTube, and there were between 8 and 15 at the same time during the teaching, and so it has been a blessing. Le cuento que well, there were 10 calls at the same time. Hubo 10 llamadas al mismo tiempo. En el Facebook hubo entre 10 y 15 que estuvieron conectados. Ahorita quedan 12. En el que se llama YouTube hubo entre 8 y 12. Ahorita quedan 10, 9 ya. No, hay 11 ya. Bueno, eso, there were 10, then 11, then 9, then 11. Y pues ha sido una gran bendición. Pues bueno, si alguien ya no tiene algún comentario, pues vamos a orar para darle gracias a Dios. Thank you very much, Jason. We hope you can give your time that is very valuable, and especially for that 2 months baby. And thank you for taking the time to be with us. It's a blessing. Le digo que pues muchas gracias por estar aquí. Apreciamos mucho su tiempo, pues sobre todo porque está ahí pues con ese bebé y pues debe tener muchísimas ocupaciones. We hope at least once a month you can continue, but if you can more, we would be very pleased and very joyful. Le digo que ojalá una vez al mes nos pueda seguir acompañando, y si se puede más, pues nosotros encantados, ¿no? De que pues sea más veces en el mes. Well, thank you for taking the time to listen. It's always an encouragement to me to see how God is using all of you wherever you're located, and that his hands are at work everywhere. Y pues o sea, dice que muchas gracias por darnos el tiempo para oírlo, y como él sabe que la mayoría de los que estamos aquí estamos sirviendo a Dios de algún modo, a él también lo anima mucho y lo desafía mucho el que nosotros estemos sirviendo, y él quiere que lo que nos habla pues nos sea útil para el llamado que Dios nos ha dado. Bye, baby. What's his name? Zion. Zion? Zion. Yeah. Like God's Zion? holy city. Yeah. Yeah, really? Yeah. Sion se llama. Como pues Sion, like Mount Zion. Yeah. Yeah, great. What does Zion means? It's, for us, it's the place where God dwells. Okay. So, Sion es una palabra hebrea que significa el lugar donde Dios habita. He's starting to preach. yes. Bye, Zion. Ese que me lo aparten para una de mis hijas. The one that talk, his name is Jordan. He has twin babies. Oh, wow. Female twins. Felicidades. ¿Y cuántos años tienen?
que se llama Jordan. 6 ¿Cuántos años años. tiene? Ah, y 6 años. están muy grandes para él. Is that he says, I like Zion for one of my twin daughters, but they are 6 years old. I said, they La are edad too no old for importa, him. mi esposa me lleva 12. Yes, because My wife is older than me, so you never know. really? Yeah. Because Jordan, he is 12 years older than his wife. That's what he's saying. Okay. So, Yeah, we're the other way. so please separate him for one of his daughters, okay? Well, and our older one, Judah, is 2.5. Dice que tiene otro niño de 2 años y medio, entonces posiblemente él también. So, both for the twins. Entonces dice que ambos para las gemelas. Perfecto. Gloria a Dios. Pues bueno, pues no sé si nos puedas apoyar Domingo haciendo una oración para despedirnos. Por favor. Claro que sí, Beto. Let's pray to just say goodbye to the meeting, and our friend Domingo is going to pray. Y ora por Zion, por su niño. Y Okay. what's the name of your other son? Judah. Judah. Por Judah y Zion. Okay, let's pray. Ok, Bendito Padre, pues te damos las gracias por ese tiempo de predicación, de que hayan compartido tu palabra, Señor, que fue de edificación para tu cuerpo. Sabemos que la palabra que has traído, Padre, ha caído en tierra y nos ha hecho saber quiénes somos delante de ti. Y pues agradeciéndote por la vida de Jason, de Alberto y de cada miembro de esta iglesia, Señor, que es de bendición y crecimiento para cada uno de nosotros, Señor. También te pido por Jordan y por Zion, que tú seas quien en ellos, Padre, para que sean y permanezcan llenos del Espíritu Santo, para que tú los uses conforme a tu voluntad, para que prediquen y lleven el Evangelio a todas partes, que sean de luz y bendición para todas las naciones. Y Dios, pues las cargas, las emocionales, físicas, espirituales, dejamos en tus manos y recibimos de ti el perdón, la llenura del Espíritu Santo y que sabemos que tú nos has hecho nuevas criaturas. Gracias por los hombres y mujeres que están plasmadas en las Biblias, Señor, que nos has dejado como ejemplo para poder aprender de ellos y ayúdanos a no caer en los errores. Esto te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Bendito sea Dios. Pues bueno, okay. See you next month. We hope earlier. You just tell us and we are so glad to have you here, okay? Bye bye. Hasta luego. Le digo que pues dentro de un mes y si se puede antes, pues antes. Bye bye, Zion.